Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y análisis profundo de todo lo que ocurre detrás de las cámaras y frente a ellas con nuestros actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque tenemos una bomba, una verdadera explosión de noticias que sacudirán el mundo del entretenimiento turco. Y es que el corazón de una de las actrices más queridas de Turquía, nuestra adorada Demet Özdemir, parece estar latiendo con fuerza, palpitando con una intensidad desconocida hasta ahora, y por alguien más. ¿De quién se trata? Pues eso es precisamente lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo, desmenuzando cada pista, cada rumor y cada señal que hemos detectado en las últimas semanas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un océano de rumores jugosos, analizaremos pistas sutiles, señales evidentes y por supuesto, diseccionaremos el misterioso "te amo" que ha desatado una auténtica ola de especulaciones, teorías y fantasías en las redes sociales. ¿Quién es el afortunado, el galán, el príncipe azul que ha logrado conquistar el esquivo corazón de Demet? Es un nuevo colega de profesión, un rostro fresco en el panorama actoral turco con el que ha conectado de manera especial. Es un viejo amigo, alguien cercano a ella desde hace años, que de repente ha trascendido esa amistad para convertirse en algo mucho más significativo. O tal vez en un giro inesperado, es alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo, un hombre común, anónimo, pero con un encanto y una personalidad que han cautivado a Demet por completo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, posibilidades intrigantes y conjeturas apasionadas, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Es súper importante, diría vital, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis perspicaces y nuestros chismes jugosos o sabrosísimos, sobre sus estrellas turcas favoritas. Recuerden que somos su fuente número uno de información confiable y a veces no tan confiable, pero siempre entretenida, sobre el mundo del espectáculo turco. Además, si les gusta el vídeo, si les parece interesante e informativo y sobre todo, entretenido, no olviden dejar su like, ese me gusta que nos da energía y nos motiva a seguir trabajando para ustedes y compartirlo con todos sus amigos y familiares que también aman las novelas turcas, que se emocionan con cada capítulo, que sufren con cada drama y que se alegran con cada final feliz. Su apoyo es fundamental, crucial, esencial para que sigamos creciendo, expandiéndonos y trayéndoles el mejor contenido, el más completo y el más actualizado, sobre las celebridades que tanto amamos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío, al meollo del asunto, a la carnita asada. Demet Özdemir, la actriz que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones magistrales, conmovedoras y llenas de matices en novelas que ya son clásicos modernos como Erkenci Kuş, donde nos enamoró con su frescura y espontaneidad, Doğu Unep Kaderindir, donde nos demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados, y Aşk Taktikleri, donde nos hizo reír y suspirar con su encanto irresistible, entre muchas otras, siempre ha sido muy reservada, discreta y cautelosa con su vida personal. Después de su matrimonio que generó una gran expectación mediática, y su posterior divorcio, que causó una profunda tristeza entre sus fans, con el cantante Oğuzhan Koç, Demet se ha mantenido bastante discreta, casi hermética, en cuanto a sus relaciones sentimentales. Ha preferido mantener un perfil bajo, alejada de los focos y centrada en su carrera profesional. Pero como todos sabemos, como hemos aprendido a lo largo de los años, en el mundo del espectáculo, en el universo de las celebridades, es muy difícil, casi imposible, ocultar algo por mucho tiempo. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y esta vez parece que el amor ha vuelto a tocar a su puerta, o al menos, eso es lo que dicen las malas lenguas, los rumores que circulan con fuerza en los pasillos de la televisión y en los corrillos de las redes sociales. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Demet, en un acto que muchos han interpretado como una señal desesperada por llamar la atención, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram. Era una foto aparentemente sencilla, sin artificios ni grandes producciones, ella posando con una sonrisa radiante, una sonrisa que iluminaba toda la pantalla, una sonrisa que transmitía felicidad y alegría. Pero fue el pie de foto o el texto que acompañaba la imagen, lo que realmente encendió las alarmas, lo que desató la tormenta de especulaciones, lo que puso a trabajar a todos los detectives del corazón en las redes sociales. Yo también te amo. Simple, conciso, directo al grano y sobre todo, muy, muy misterioso. ¿A quién iba dirigido ese te amo? ¿Quién era el destinatario de esa declaración de amor tan inesperada como enigmática?
La pregunta se convirtió rápidamente en la comidilla de las redes sociales, en el tema de conversación obligado en todos los grupos de fans de Demet, y los fanáticos más acérrimos de la actriz no tardaron en empezar a especular, a analizar cada detalle, a buscar pistas ocultas en cada publicación de Demet. Las teorías no se hicieron esperar, brotaron como champiñones después de la lluvia, cada una más descabellada y sorprendente que la anterior. Algunos apuntaban a un reencuentro con un amor del pasado, un romance que había quedado inconcluso, una llama que se había apagado pero que ahora, de repente, volvía a encenderse con renovada intensidad. Otros, más osados, sugerían un nuevo romance con alguien que ya conocíamos, alguien que formaba parte del círculo cercano de Demet, aunque no lo hubiéramos asociado románticamente con ella, alguien que había estado ahí, en silencio, esperando el momento oportuno para revelar sus sentimientos. Y por supuesto, no faltaron los más cínicos, los que siempre ven la paja en el ojo ajeno, los que creían que se trataba simplemente de una estrategia de marketing, de una campaña publicitaria cuidadosamente orquestada para promocionar un nuevo proyecto, una nueva novela, una nueva película, o incluso una nueva marca de la que Demet fuera imagen. Pero la realidad es que hasta el momento, Demet no ha dado ninguna pista concreta, ninguna señal inequívoca que nos permita confirmar o desmentir ninguna de estas teorías. Ha mantenido un silencio sepulcral, jugando al despiste, alimentando la incertidumbre y dejando que los rumores corran a sus anchas. Sin embargo, como buenos detectives del corazón, como periodistas de investigación del mundo del espectáculo, como expertos en descifrar los códigos ocultos de las celebridades, nosotros hemos estado investigando a fondo, hemos estado hurgando en cada rincón de las redes sociales, hemos estado hablando con nuestras fuentes confidenciales y hemos encontrado algunas pistas que podrían darnos una idea, una ligera sospecha, de quién es el misterioso destinatario de ese te amo que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. La primera pista que encontramos, la primera migaja de pan que seguimos en este laberinto de rumores, es la interacción que Demet ha tenido en las últimas semanas en las redes sociales, especialmente en Instagram, su plataforma favorita. Hemos notado con ojo avizor que ha estado comentando y dándole me gusta a las publicaciones de un actor en particular, un actor que también es muy querido y admirado por el público, Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien, Kerem Bürsin. El actor que conquistó corazones, que robó suspiros y que encendió pasiones con su papel de Serkan Bolat en la exitosísima serie Senkalkam, un papel que lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en uno de los galanes más cotizados del momento. Ahora sé perfectamente lo que están pensando, lo que se les está pasando por la cabeza, Demet Özdemir y Kerem Bürsin juntos. ¿Enamorados? Formando una pareja. Sería una pareja explosiva, literalmente una bomba atómica. Ambos son guapos, talentosos, carismáticos y tienen una química innegable en pantalla. La sola idea de verlos juntos en una serie o película ya genera una gran expectación. Pero, ¿es posible que esta química, esta conexión especial que percibimos a través de la pantalla, haya trascendido la ficción, haya superado los límites del set de grabación y se haya convertido en algo más real, en algo más profundo, en un romance incipiente? Antes de que saquen conclusiones apresuradas, antes de que empiecen a celebrar y a soñar con una boda de ensueño, es importante recordar que Kerem Bürsin también ha sido vinculado sentimentalmente con otras actrices en el pasado. Su relación con Hande Erçel, su compañera de reparto en Senkalkam, fue objeto de numerosos rumores y especulaciones, aunque nunca se confirmó oficialmente. Además, Kerem es conocido por ser un hombre muy sociable, extrovertido y amigable, por lo que su interacción con Demet en redes sociales podría ser simplemente una muestra de amistad y apoyo mutuo entre dos colegas de profesión, dos actores que se admiran y se respetan. Pero, siempre hay un pero, una excepción que confirma la regla, un detalle que lo cambia todo. Hemos notado que las interacciones entre Demet y Kerem han sido cada vez más frecuentes, más intensas y, en algunos casos, bastante coquetas, por decirlo suavemente. Por ejemplo, en una de las publicaciones de Kerem, una foto en la que aparecía sonriendo y disfrutando del sol, Demet comentó con un emoji de corazón rojo y un emoji de fuego, una combinación que no deja lugar a dudas sobre sus sentimientos. Y Kerem, lejos de ignorar el comentario, respondió con un emoji de guiño, un gesto que ha sido interpretado por muchos como una señal de reciprocidad, como una confirmación implícita de que también siente algo por Demet. ¿Coincidencia? ¿Simple casualidad? No lo creo. Os emojis hablan por sí solos, y en este caso, parece que están gritando a los cuatro vientos que entre Demet y Kerem hay algo más que una simple amistad. Además, hemos recibido información de una fuente cercana a Demet,
una persona de su total confianza, que nos ha confirmado, bajo estricta confidencialidad, que la actriz y Kerem han estado pasando mucho tiempo juntos en las últimas semanas. Según nuestra fuente, han sido vistos cenando en restaurantes de lujo, paseando por parques tomados de la mano y disfrutando de la compañía del otro en eventos sociales exclusivos. Ahora bien, es importante tomar esta información con pinzas con precaución, ya que no podemos confirmar al 100% que Demet y Kerem estén saliendo oficialmente. Sin embargo, todas las pistas, todas las señales, todos los indicios apuntan en esa dirección. Y si realmente están juntos, sería una noticia increíble, un bombazo que sacudiría los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero Kerem Bürsin no es el único candidato en la lista, no es el único pretendiente que suspira por el amor de Demet Özdemir. También hemos escuchado rumores, ecos que resuenan en los pasillos de la prensa rosa, sobre un posible acercamiento, un incipiente romance entre Demet y un empresario turco llamado Burak Deniz. Burak es un hombre exitoso, atractivo, elegante y, al parecer, muy interesado en Demet. Según algunas fuentes, Burak ha estado cortejando a Demet desde hace varios meses, desde que la conoció en una fiesta de gala organizada por un amigo en común. Desde entonces, ha hecho todo lo posible por conquistarla, por ganarse su corazón. Le ha enviado flores, la ha invitado a cenar a los restaurantes más exclusivos de Estambul y le ha dedicado mensajes románticos en sus redes sociales, demostrando su admiración y su cariño. Sin embargo, hasta el momento, Demet no ha correspondido a los avances de Burak. Al parecer, la actriz no está interesada en tener una relación sentimental con él, al menos por ahora. Prefiere mantenerlo como amigo, como un confidente, pero no como algo más. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Quién sabe, tal vez en el futuro Demet cambie de opinión, se dé cuenta de que Burak es el hombre de su vida y le dé una oportunidad. El tiempo lo dirá. Otra teoría que ha surgido con fuerza en las últimas semanas, una teoría que ha ganado adeptos entre los fans más pragmáticos de Demet, es que el Te amo de la actriz no está dirigido a una persona en particular, sino a un proyecto en el que está trabajando actualmente. Recordemos que Demet es una actriz muy dedicada, profesional y apasionada por su trabajo. Se entrega por completo a cada personaje, a cada historia, a cada proyecto en el que participa. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que está enamorada de su nuevo personaje, que se siente identificada con su historia o que simplemente está emocionada por el desafío que representa este nuevo proyecto. De hecho, algunos fanáticos más creativos creen que el Te amo podría ser una pista sobre el nombre de su próximo proyecto. Tal vez la serie, la película o la obra de teatro que está grabando se titule Te amo, o tenga alguna referencia a esa frase, lo que sería una forma ingeniosa de promocionarla y generar expectación entre el público. Esta teoría tiene sentido, sobre todo si consideramos que Demet siempre ha sido muy discreta con su vida personal y que no suele hablar de sus relaciones sentimentales en público. Por lo tanto, es posible que el Te amo sea simplemente una forma de promocionar su nuevo trabajo sin revelar demasiada información, sin exponerse demasiado a la prensa rosa. Pero seamos honestos, ¿no sería mucho más emocionante si el Te amo estuviera dirigido a una persona real, a un hombre de carne y hueso? Claro que sí. Nos encanta el drama, el romance, los chismes del corazón y las historias de amor que terminan con un final feliz. Y si Demet realmente está saliendo con alguien, queremos saberlo todo, cómo se conocieron, cómo es su relación, cuáles son sus planes para el futuro y por supuesto cómo se ven juntos. Queremos ver fotos de sus citas, queremos leer entrevistas en las que hablen de su amor y queremos ser testigos de su felicidad. Mientras esperamos pacientemente a que Demet nos revele la verdad, a que nos saque de esta incertidumbre y nos cuente quién es el afortunado que ha conquistado su corazón, seguiremos investigando, analizando y buscando pistas que nos permitan desentrañar este misterio. Y por supuesto les mantendremos informados de todas las novedades, de todos los avances y de todas las revelaciones en nuestro canal. Pero ahora, antes de que nos despedamos por hoy, me gustaría saber su opinión. ¿A quién creen que está dirigido el Te amo de Demet? ¿Creen que está saliendo con Kerem Bürsin, con Burak Deniz o con alguien más? ¿O tal vez creen que se trata de una estrategia de marketing para promocionar su nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios abajo, compartan sus teorías con nosotros y díganos qué piensan de todo este revuelo mediático. Recuerden que este es un espacio para la diversión, el debate y la especulación sana. No se tomen nada demasiado en serio, relájense y disfruten del chisme. Al final, lo importante es que Demet sea feliz,
que encuentre el amor verdadero y que siga brillando como la gran estrella que es. Hemos explorado todas las posibles explicaciones detrás de este intrigante mensaje. Hemos considerado la posibilidad de un romance con Kerem Bürsin, un acercamiento con el empresario Burak Deniz e incluso la posibilidad de que se trate de una declaración de amor a su nuevo proyecto. La verdad es que hasta que Demet decida compartir más detalles, solo podemos especular, fantasear y dejarnos llevar por los rumores. Y eso es precisamente lo que hace que este tipo de noticias sean tan emocionantes. Nos permite soñar con posibles parejas, imaginar escenarios románticos y, en definitiva, sentirnos un poco más cerca de nuestras estrellas favoritas. Así que, ¿quién es el afortunado destinatario de ese te amo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos aquí investigando, analizando y compartiendo con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Sin ustedes, nada de esto sería posible. No olviden dejarnos sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre el misterioso Te amo de Demet. ¿A quién creen que está dirigido? ¿Cuál es su pareja favorita para ella? Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con todos sus amigos y familiares que también aman las novelas turcas y, por supuesto, a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que no duden en suscribirse y compartir. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.